compresor empieza a aullar. Mira, escucha esto. La culpa no era del coche, era de los dueños. Apenas 500 unidades vendidas que tuvieron que esperar 80 años para que la tecnología de materiales permitiera fabricar con la necesaria precisión. El Polo G40 corría mucho, pero girar y frenar se ganó la fama de coche frágil rompecompresores. Los frenos eran, siendo generosos, testimoniales. ¿Qué tal, amigos? Una época gloriosa y peligrosa a partes iguales, donde el sonido del miedo era totalmente diferente. No era un soplido, era un zumbido que subía de tono a medida que pisabas el acelerador. Ese sonido, señoras y señores, era la firma auditiva del Volkswagen Polo G40, un coche que en su día fue una auténtica lección de humildad para quien se atrevía a subestimarlo. Pues craso error. Debajo de ese capó se escondía una pieza de ingeniería tan brillante como delicada. Hoy vamos a hablar del abuelo rabioso de los GTI modernos, el Polo G40. Para entender al Polo G40 tenemos que situarnos. Estamos ahora mismo en los años 80 y Volkswagen ya había dado el golpe en la mesa con el Golf GTI, creando básicamente el segmento. Pero el Golf, con el paso de las generaciones, se iba haciendo cada vez más grande y más pesado, y hacía falta algo por debajo. El Polo, hasta ese momento, era el hermano pequeño y sensato. Fue el primer coche de muchísima juventud porque era un coche seguro, fiable y, seamos honestos, era bastante lento en sus versiones más básicas. Era el coche de la racionalidad alemana, pero en Wolfsburgo, en los sótanos de desarrollo, habían ingenieros que se aburrían mucho. Y cuando un ingeniero alemán se aburre, suelen pasar cosas muy locas. La idea inicial era simple sobre el papel, porque era coger el bloque 1300 y darle esteroides. En lugar de seguir lo que hacían los demás, que era ponerle un turbo, como hacía el Renault 5 GT Turbo. Volkswagen aquí optó por la elegancia técnica. Optaron por la sobrealimentación mediante un compresor volumétrico. Volkswagen no lanzó el G40 a la calle para ver qué pasaba. Primero decidieron probar su tecnología, que no solo era rápida, sino que era indestructible. Bueno, al menos esa es la intención. Así que en el 85 se fueron al circuito de pruebas de Éralesien, el mítico lugar donde el grupo Volkswagen prueba sus juguetes más serios, como por ejemplo el Bugatti Veyron. Este circuito, esta pista, tiene una recta de más de 8 kilómetros, así que imagínate bien, allí plantados los 3 prototipos del Polo G40. El objetivo era batir el récord mundial de resistencia y de velocidad en la clase de 1300. Esto no era ir allí y dar una vuelta rápida y a casa. Esto era mantener el coche a fondo durante 24 horas. Repito, durante 24 horas. Todo ello con el pie derecho soldado a la chapa. El resultado fue espectacular, porque uno de los coches logró mantener una velocidad media de casi 200 km por hora durante un día entero. Todo ello con vueltas rápidas superando los 208. Estamos hablando de un bloque de 1300 en el año 75. Batieron el récord y dejaron claro que el sistema G-Ladder no era un juguete. Esa hazaña fue el bautismo de fuego del G40, porque no nació en un departamento de marketing, nació rompiendo los cronómetros. El compresor G se llama así por la forma de la carcasa y de las espirales interiores que recuerdan a esa letra. Y el 40 hace referencia a la anchura de la espiral en milímetros. Como dato curioso, esa es la misma lógica que usaron sus hermanos mayores, el Golf y el Corrado G60, cuya espiral medía exactamente 60 milímetros. Así son los alemanes para los nombres. Este compresor, a diferencia del turbo que tiene lag, está conectado directamente al cigüeñal por correas. Esto significa que tiene inmediatez en el momento en el que tocas el acelerador. El compresor ya está girando y ya está empujando aire a los cilindros. Entonces no hay espera, hay un empuje lineal y constante desde el ralentí hasta el corte de inyección. Esto es una tecnología que se basaba en una patente de 1905 de un ingeniero llamado Leon Kreuss. Fijaos si la idea era buena, que tuvieron que esperar 80 años para que la tecnología de materiales permitiera fabricar con la necesaria precisión que ello conlleva. Porque dentro de esa caracola de aluminio las espirales giran a unas velocidades increíbles, pasando a milésimas de milímetros una de las otras y sin tocarse. Esto es un ballet mecánico de altísima precisión. El Polo G40 original estaba basado en la carrocería coupé del MK2 antes del lavado de cara.
Así que esto fue una tirada limitadísima. Apenas 500 unidades vendidas, la mayoría de ellas para el mercado alemán y francés. Así que ver uno, y más en buen estado, es una cosa prácticamente imposible, pero a verlos, los hay. El Polo G40 no llegaba a los 850 kilos y dependiendo de si llevaba catalizador o no, podían poner en aprietos a coches con motores incluso de 2 litros. Pero la verdadera popularización del coche, que seguramente tenéis todos en la cabeza, llegó con el lavado de cara en el año 90 con el conocido como 2F o el MK2 fase 2. Ahí es donde el G40 se convirtió en un icono accesible, aunque nunca fue un coche barato. Volkswagen le puso unas llantas BBS, unos pasos de ruedas ligeramente más anchos, que eran de plástico, y por supuesto los anagramas rojos de G40. Era un coche discreto. Si no sabías de coches, pensabas que era un Polo más, y si sabías, te apartabas, porque sabías lo que venía detrás. En su interior presiden unos asientos deportivos con una tapicería a cuadros que era específica para el modelo. El volante era precioso, era un volante de 3 radios. El cuadro de mandos es realmente espartano. El velocímetro, el cuentarevoluciones y temperatura y nada más. No había ni pantallas, ni nada de lucecitas, ni nada específico. Este coche, cuando lo pones en marcha, el compresor empieza a aullar. Mira, escucha esto. Espectacular. A mí me parece espectacular. Este 1300 se estira con una rabia impropia de su cilindrada. Se pone de 0 a 100 en unos 8 segundos y medio. Puede que hoy esta cifra no asuste absolutamente a nadie. Cualquier diésel moderno lo hace. Pero la sensación de velocidad en un Polo de los años 90 es abrumadora. El Polo G40 corría mucho, pero girar y frenar, eso ya era otra historia. Este coche utilizaba el esquema de suspensión de sus hermanos pequeños, convenientemente endurecido y rebajado. Pero la arquitectura era la que era. El tren delantero tenía que lidiar con más de 110 caballos y un par motor bastante generoso para el peso del coche y la anchura de sus neumáticos. Si el asfalto no estaba perfecto, las pérdidas de tracción eran constantes. En segunda e incluso en tercera, si estaba mojado, las ruedas delanteras buscaban agarre, pero no la encontraban. Y el eje trasero era un eje torsional simple muy ligero. Si entrabas colado en una curva y tenías la mala idea de levantar el pie en el gas, bruscamente podías quedarte mirando desde donde venías. Los frenos eran discoventilados delanteros, pero eran muy justitos. Y atrás, tambores. Sí, tambores en un coche deportivo. Así que frenar fuerte desde 180 con este coche sin ABS ni nada, imagínate lo que era. Si querías un coche rápido en los 90 tenías opciones. Tenías el Renault 5 GT Turbo y su carburador puñetero, el Ford Fiesta XR2, que era un coche muy divertido, pero su motor atmosférico no tenía la pegada del Polo ni la del Renault. El Polo G40 era la opción pija, ya que tener un Polo G40 decía algo de ti. Te gustaba la velocidad, pero valorabas la ingeniería alemana y no querías parecer un macarro de barrio, aunque en el fondo lo fueras un poco. El G40 se ganó la fama de coche frágil rompecompresores y tengo que deciros algo, la culpa no era del coche, era de los dueños. El compresor G-Leader era una pieza de precisión. Requerían un mantenimiento pulcro, ya que las bandas de sellado eran sintéticas y se desgastaban mucho. Volkswagen recomendaba revisiones, pero nadie leía el manual. Si no cambiabas esas bandas a su momento, a tiempo, entre 40 y 50.000 kilómetros, o si usabas un aceite malo, o si también le dabas cera con el motor frío, el compresor decía basta. Repararlo costaba casi tanto como el valor del coche de segunda mano en aquella época. Por eso veréis muchos Polo G40 a los que tras romper el compresor varias veces le injertaron un turbo. Un sacrilegio a la vista, pero era una solución barata para seguir corriendo con él. Hoy en día encontrar un G40 con su compresor original en buen estado es muy difícil. El G40 fue una de las víctimas favoritas de la cultura de la modificación. Sacarle potencia a este motor era insultantemente fácil, demasiado fácil para mi gusto. La receta era muy sencilla. Cambiabas la polea del compresor por una más pequeña y al ser más pequeña el compresor giraba más rápido. ¿Qué pasaba aquí? Que con las mismas revoluciones del motor le metías más presión de aire.
acompañabas con ello un chile a centralita para inyectar más gasolina y ¡pum! De repente te encontrabas con 130 o 140 caballos en una sola tarde. Pero claro, al hacer girar el compresor más rápido, aumentabas el desgaste exponencialmente. Mucha gente se pasó de lista montando poleas diminutas, reventando la mecánica en 2 acelerones. Y por culpa de esto se creó una leyenda negra injusta. El G40 aguantaba carros y carretas si se respetaban sus límites físicos, pero la avaricia de caballos rompió el saco de muchos motores. Si abrís el capó del G40 veréis que el vano motor está aprovechado al milímetro, no cabe ni un alfiler. Tuvieron que modificar soportes y elementos del frontal para que cupiera el compresor y toda la fontanería del intercooler. Como bien sabéis, el intercooler enfría el aire antes de entrar al motor, densificándolo para ganar potencia. Era tecnología de competición aplicada a un coche para ir a la universidad. No hace muchos años podías comprar uno funcionando por unos 2.000 y poco euros. Estos eran coches viejos que nadie quería. Eran caros de mantener y con muy mala fama por lo delicados que decían que era. Pero la nostalgia es un arma poderosa y ahora en cualquier página que puedas encontrar un G40 te darás cuenta que un Polo G40 en estado original con el compresor reconstruido puede valer cifras que asustan. Estamos hablando de cotizaciones que rivalizan con las de sus hermanos mayores. Además está el factor rareza, se fabricaron muchos menos G40 que Golf GTI. Y tener uno es tener algo realmente exótico. Si estáis pensando en comprar uno, mirad muy bien el compresor, olvidaos de la pintura, olvidaos de los asientos, aquí lo importante es el corazón. Si podéis, pedidle las facturas de la reconstrucción de G-Ladder al dueño y si el vendedor os dice que va perfecto pero no tiene esos papeles, no tiene esas facturas, yo casi que vosotros huiría, porque si no podéis preparar una buena cartera para arreglarlo. Si encontráis uno bueno, compradlo, no para guardarlo en un garaje y especular, compradlo para conducirlo un domingo por la mañana tempranito cuando no haya nadie por la carretera. Todo ello para sentir cómo ese compresor empieza a empujar, para pelearos con el coche en cada curva y para llegar a casa con una sonrisa de oreja a oreja y un poco de sudor también en la frente. El Volkswagen Polo G40 no fue el mejor coche de su época. El chasis no estaba a la altura del motor y los frenos eran, siendo generosos, testimoniales. Lo que hace grande a un coche es su carácter e incluso sus defectos. Así que el Polo G40 fue un experimento valiente de una Volkswagen que se atrevía a innovar con tecnologías complejas en coches pequeños. El compresor G acabó desapareciendo porque era demasiado caro de fabricar y demasiado delicado para mantener. Y ahora os dejo una pregunta. ¿Vosotros sois de los que prefieren la patada salvaje del turbo del Renault 5 o la progresividad del compresor del Polo? Os leo y os contesto a todos. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del vídeo. Eso quiere decir que te ha gustado y siendo así, te pido que me regales un like, que te suscribas para no perderte nada de lo que está por venir porque no es poco. Si me quieres ayudar de verdad, comparte este vídeo en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.